Buenos días, buenas tardes a todos los que están participando de este módulo teórico virtual. Mi nombre es Adriana Saluso, trabajo en el Laboratorio de Entomología Aplicada de INTA Paraná y además soy docente universitaria de las cátedras de Metodología de la Investigación y Zoología Agrícola de la Universidad Nacional de Entre Ríos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Concretamente, dentro de lo que es el manejo integrado de plagas insectiles, vamos a estar desarrollando tres partes. La primera parte vinculada a aspectos generales y vamos a incursionar dentro de lo que es la descripción de los TRIPS y su manejo. En una segunda parte vamos a estar abordando todo lo que sea complejo de orugas defoliadoras y finalmente en una tercera parte vamos a charlar con respecto a las chinches fitófagas y en cada una de estas tres partes, al mismo tiempo de desarrollar o de describir la plaga, vamos a estar también describiendo el complejo de enemigos naturales que pueden estar asociadas justamente a esas plagas insectiles. En esta primera instancia quisiera compartir con ustedes esta línea de tiempo que relaciona las plagas insectiles con el cultivo de soja. Si nosotros observamos lo que ocurrió en la década del 70, podíamos listar todas estas especies asociadas al cultivo de soja, que eran principalmente lepidópteros, es decir, mariposas o orugas, que causaban determinado tipo de daño en el cultivo de soja y solamente estaba presente en esa década del 70 la Anisara viridula o la chincha verde común. Ya en el año 1985, también asociados a este cultivo, no solamente estaban presentes las orugas defoliadoras, sino también se sumaron, además de la Anisara viridula, tres otras especies de chinches fitófagas que acompañaron el desarrollo del cultivo de soja. Fíjense ustedes que yo en estos cuadros dejé los nombres científicos que eran típicos de esas décadas o de esos momentos. Por ejemplo, el Pinotea porema, ya hoy en día se sabe que no pertenece a ese género, o sea, no pertenece al género Pinotea, sino que se modificó, se cambió al género Crucidocema. Lo mismo, por ejemplo, Loxospeges bifidalis, hoy en día se llama Akira bifidalis, que es la oruga de la verdolaga. En el caso de 1985, también acá se hace presente el Iotis, cuando nosotros hoy sabemos que ese género pasó al género Helicoverpa. Y en el último periodo que les muestro en esta línea de tiempo, o sea, del 2000 al 2021, básicamente son tres grandes grupos de especies que están vinculadas al cultivo de soja. Por un lado tenemos el complejo de chinches fitófagas, por otro lado el complejo de orugas defoliadoras y los TRIPS. En determinadas circunstancias, como por ejemplo condiciones de sequía importantes, están presentes los ácaros o las arañuelas rojas, fundamentalmente del género Tetranicus. También tenemos presente la mosca blanca de la especie Lomycia tabasi, hormigas cortadoras, concretamente del género Cromyrmex, y el bicho bolita, que fue muy importante en la década del 99, en la campaña 99-2000, que causó grandes problemas en el cultivo de soja en la provincia, no solamente en Entre Ríos, sino también en otras provincias como Córdoba, y eso hizo que nosotros tuviéramos que estudiar el impacto de este crustáceo en el cultivo de soja, porque hasta ese momento se consideraba que los bichos bolitas, o sea, los isópodos terrestres, fundamentalmente tenían como hábito alimenticio, digamos, eran más bien descomponedores y no así fitófagos. Entonces, por eso suscitó que los estudiáramos y así determinamos el nivel de daño económico de estos crustáceos para el cultivo de soja. Bien, es tan importante estudiar justamente las plagas porque a medida que uno va transitando el tiempo, se van presentando nuevas especies, es decir, especies que no estaban presentes en nuestros paisajes o en nuestros agroecosistemas. Entonces es tan importante la realización o tomar los cursos de actualización
en forma permanente, porque de esa manera nosotros vamos a conocer que está presente otra especie y que esa especie no siempre puede comportarse como plaga, es decir, no siempre va a presentarse o va a desarrollar poblaciones tan importantes que causen un daño económico al cultivo, es decir, que produzca una pérdida medible, por ejemplo, pérdidas de rendimiento, como puede ocasionar una determinada plaga en el cultivo de soja. Entonces, para eso yo les voy a mostrar, en relación justamente al cultivo de soja, cuáles han sido las plagas que han sido determinadas por primera vez para la provincia de Entre Ríos en relación a la soja. Por ejemplo, en el año 2005 se identificó a Benicia tabaci, es decir, a la mosca blanca, como plaga del cultivo de soja. Posteriormente, en 2006, Chrysodeisis includens, la falsa oruga medidora. Luego, en el 2009, la chinche marrón, Euquistuceros, que la encontramos concretamente en rastrojo de soja, y después, a partir de este año, o a partir de esta primera identificación, ya la observamos como parte integrante del complejo de chinches fitófagas, aunque con densidades muy inferiores a las otras especies más relevantes. En el 2014 identificamos a la oruga brava, que es concretamente Lycobert parmigera, luego a una de las orugas militares, esta se llama Spodoptera eridania, también en el cultivo de soja, y finalmente en marzo del 2020 conocimos por primera vez a la mosca barrenadora Melanagromyza zoge en el cultivo de soja. Como su nombre lo indica, produce este barrenado a nivel de tallo, que si nosotros no hacemos la apertura de los tallos resulta bastante difícil conocer si está presente o no en una determinada planta de soja. Para el desarrollo de la mosca barrenadora nosotros realizamos un video que después seguramente va a estar disponible para que ustedes lo puedan ver. Bien, entonces, ¿por qué es importante reconocer las plagas insectiles? Fundamentalmente para conocer la especie de herbívoro que es decir, quién es, cuál es la especie, su estado de desarrollo, qué tamaño tiene, su comportamiento alimenticio, es decir, de qué se estaría alimentando y cuánto consume, para ver si hay diferencias de comportamiento alimenticio entre una especie y otra de las que integran ese complejo asociado al cultivo de soja. Este cuadro o esta tabla me parece interesante porque, a pesar de que, por ejemplo, los complejos más importantes, que son de defoliadoras que forman parte del orden Lepidoptera, así como los hemípteros, o sea, las chinches, y los tisanópteros, es interesante saber que estos órdenes tienen prácticamente la mayor proporción de especies que son herbívoras, es decir, de especies que se están alimentando de tejido vegetal. A pesar de eso, en los cultivos de soja no es tanta la diversidad y los niveles de abundancia de diferentes especies que pueden estar comprometiendo el rendimiento del cultivo. Pero lo interesante es justamente conocer que en el orden Lepidoptera, por ejemplo, el 100% son especies herbívoras, en el orden Hemiptera el 90%, y asimismo en el caso de los tisanópteros el 90% se alimenta justamente de tejido vegetal. Bueno, ya yendo directamente al primer grupo, que son los trips pertenecen concretamente al orden Tisanóptera. Los trips se caracterizan por tener un aparato bucal raspador, tupador, es decir, que básicamente lo que hacen es producir una lesión o una herida a nivel de la superficie foliar, es decir, de la epidermis. Allí lo que dejan en descubierto son los tejidos vegetales y los jugos vegetales más específicamente, y a partir de dejar liberados esos jugos vegetales, los pueden absorber, es decir, los pueden ingerir a través de este tipo de aparato bucal tupador. Entonces, su daño puede concretamente
producirse, ya sea como un daño directo, puede considerarse a través de la oviposición y de la alimentación. Recordemos que los trips colocan los huevos en forma encastrada, o sea, los encajan dentro de la epidermis de la hoja o de un folíolo de soja, y a su vez utiliza ese sustrato como fuente de alimentación. Pero por otro lado, como producen esas especies de heridas dentro del tejido foliar, también producen una especie de daño indirecto, es decir, a partir de estas heridas pueden introducirse otros patógenos que pueden causar a su vez daño al cultivo o a este folíolo que se está desarrollando. En el caso del cultivo de soja, la especie más importante o más relevante o más abundante, por lo menos en los sistemas agrícolas de la provincia, es esta especie que se llama Calotropis fascioli. Se caracteriza al adulto por tener una coloración oscura y las alas con flecos, que es así como se denomina al orden Tisanoptero, presentan bandas, una banda clara, seguida de una banda oscura, y continúa otra banda clara y finalmente termina con una banda oscura. O sea que serían como una especie que se podría decir que las alas son bicolor. Estos tienen un tamaño muy chiquito, muy reducido, de 0,5 a 0,8 milímetros de longitud, y las ninfas normalmente tienen coloración clara, es decir, claro, amarillento, muy característica. Debido justamente a ese tamaño tan reducido, se las denomina concretamente como plagas silenciosas, porque al no poderlas identificar rápidamente, como por ejemplo sería la observación de una chinche o la observación de una larva de un lepidóptero, de una oruga defoliadora, estas especies, contrariamente al ser tan pequeñas, te resulta muy difícil poderlas identificar. Pero sí, es una forma de identificar rápidamente es a través de las heridas que se producen, es decir, de los daños que se pueden observar a nivel de los folíolos. Normalmente cuando recién se inicia la infestación en un cultivo de soja, que recordemos que siempre las infestaciones comienzan del estrato inferior de la planta y van ascendiendo hacia el estrato intermedio y el estrato superior. Entonces, cuando recién se inician las infestaciones, se pueden observar sobre la superficie foliar unas especies de máculas o de manchas más bien blanquecinas. Esas manchas, posteriormente, cuando colapsan entre sí, se puede observar un tejido más bien necrótico, o sea que se forma un tejido más amarronado, más castaño oscuro, y finalmente esa hoja, si está muy infestada por estos trips, puede inclusive caerse o bueno, terminar muriéndose. Entonces es muy importante observar la presencia de estos trips, a pesar de que normalmente no los incluimos dentro de lo que es el monitoreo. En lo que respecta concretamente a sus estados de desarrollo, voy a hacer la siguiente aclaración. Los trips tienen un tipo de metamorfosis que se conoce como metamorfosis intermedia, o en algunos autores también dicen que la llaman bajo el término neometabolía. La metamorfosis intermedia se caracteriza porque normalmente dentro de su ciclo biológico tiene uno o dos estados de desarrollo, que son más bien estados de quietud, previo al estado adulto. Por eso se llama de tipo de metamorfosis intermedia. Entonces, el ciclo biológico comienza con la postura de un huevo. Esos huevos, como ya les mencioné anteriormente, se encastran en el tejido vegetal. Después vienen dos estadios. Los términos correctos de los dos estadios siguientes de larva. La mayoría de la bibliografía habla de ninfa, pero bueno, Bourdieu, que es uno de los especialistas más importantes que hay a nivel mundial con respecto a los trips, él menciona que en realidad los dos primeros estados de desarrollo se les debería decir larva 1 y larva 2. Posteriormente siguen dos estados de desarrollo que prácticamente son inactivos,
que serían estos dos estados que en el caso de Callioptris facioli los transitan en el suelo. Esos estados se pueden conocer como prepupa, el inmediato siguiente al estado larval 2, y de pupa el que le sigue. También algunos autores le llaman este estado de prepupa, le llaman como preninfa, y este estado de pupa le llaman estado de ninfa. Bueno, independientemente de los nombres, lo interesante es saber que dentro del ciclo biológico, dos de los estados son verdaderamente importantes porque son los que causan daño. Es decir, larva 1 y larva 2, que son los que están en la superficie foliar, esos son los responsables de los mayores daños, al igual justamente que los individuos adultos. Pero también se dice que estos dos estados son más relevantes desde el punto de vista del daño que causan porque son mucho más numerosos que los adultos. Entonces, concretamente, uno cuando hace un relevamiento es más importante observar la cantidad de larvas 1 y larva 2 más allá de la presencia de adultos. En el caso específico de los tisanópteros, en el cultivo de soja, es muy complejo su manejo porque tienen duraciones de su ciclo de vida muy breves, de 15 a 20 días. Entonces, en un mismo momento que uno hace un relevamiento en el cultivo de soja, puede encontrar a los padres, a los abuelos y a los hijos, es decir, 3 generaciones al mismo tiempo. Si uno realiza un control químico, normalmente lo que se recomienda es utilizar aquellos insecticidas que puedan tener una residualidad importante, porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, algún insecticida más bien de contacto, que prácticamente no tiene tanta residualidad, esos individuos que están en el suelo son los que van a generar la próxima infestación, es decir, va a haber una infestación permanente porque justamente no va a haber producto para que los esté controlando. Entonces esto es un aspecto relevante a tenerlo en cuenta para cuando se requiera tomar alguna medida de manejo. Aquellos que han trabajado más en TRIPS, como por ejemplo el ingeniero Gamundi, lo que recomienda es que la ventana ideal para tomar una decisión de control es a partir del estado de desarrollo R1. No antes, porque antes no es necesario y posteriormente no tiene tanta afectación en el rendimiento. Entonces, lo ideal sería considerar tomar alguna medida de manejo a partir de R1 cuando se observen más de 10 larvas por políolo en el estrato superior de la planta de soja. Bien, también una medida indirecta que uno puede considerar para observar su presencia es la existencia de estos puntos negros a nivel de la superficie foliar que corresponden a las deyecciones. Ahí a la izquierda ustedes están observando una larva de TRIPS, donde en el extremo del abdomen se observa concretamente como una burbuja que corresponde a las deyecciones. Eso es típico de una hoja que ha sido dañada o donde está presente larvas de estas especies. Bien, finalmente vamos a estar hablando de los enemigos naturales que los TRIPS tienen. Concretamente, el enemigo natural por excelencia es este hemíptero, que pertenece a la familia Anthocoridae, que se llama Orius o chinche pirata. El Orius, justamente tanto los adultos de Orius como las ninfas de esta chinche, lo que hacen justamente es alimentarse de la hemolinfa de los TRIPS. Entonces son verdaderos enemigos naturales. Esta chinche tiene un tamaño muy reducido, de 2 a 3 milímetros, y no solamente se puede alimentar de TRIPS, también se pueden alimentar de ácaros, de mosca blanca, de pulgones y de huevos y de larvas pequeñas de los lepidópteros o de las orugas exfoliadoras. Pero básicamente, en el caso de nuestros sistemas agrícolas, fundamentalmente Orius,
se alimenta de trips. Entonces es un enemigo natural que hay que potenciarlo en el campo. Les traje acá un trabajo que está publicado por Méndez y Bueno del año 2001, donde se manifiesta, se observa el consumo que tiene justamente una especie de Orius, que es Orius insidiosus, cuando se alimenta de Calotrip fascioli o del trips del poroto, que es el principal trips, como ya dijimos, asociado al cultivo de soja. Entonces, aquí lo que se están manifestando son los 5 estados de desarrollo del Orius y cuál es su consumo diario. Fíjense que a medida que va pasando de un estado de desarrollo a un estado de desarrollo mayor, o sea, de ninfa 1 a ninfa 5, se va incrementando concretamente el consumo diario y también, por supuesto, el consumo por estado de desarrollo. Y asimismo, también un adulto de Orius, ya sea un macho, puede consumir 61 trips y una hembra 159 trips durante ese estado de desarrollo, o sea, el estado de adulto, ¿no? Como características fundamentales que Orius tiene alta eficiencia de búsqueda, además siempre incrementa su densidad poblacional a medida que se va incrementando los niveles de abundancia de la presa, que en este caso son los trips, y otra de las características que los hacen muy importantes como enemigos naturales es que sobreviven a bajas densidades de la presa, es decir, que puede estar, cuando los trips tienen muy poca cantidad, o sea, están en bajos niveles de abundancia, esos adultos también pueden estar alimentándose, por ejemplo, de polen o de otro tejido que esté presente dentro del sistema, y cuando tienen la presa disponible pasan a alimentarse de esa presa, que en este caso sería el Calotrip fascioli. Otro de los enemigos naturales que están presentes o que se producen fundamentalmente cuando se dan condiciones de alta humedad relativa, es decir, después que han ocurrido precipitaciones relevantes, normalmente los trips se llenan de estos hongos, que son hongos entomopatógenos que se llaman, que uno los puede observar a través de este micelio de coloración castaño clara, muy característico de un tipo de hongo o de una especie de hongo que se llama Entomophora bipidum. Esta especie de hongo coloniza tanto las larvas también como los adultos de los trips y son muy buenos controladores biológicos. En el caso particular de nuestra provincia es más probable encontrarlos en el mes de marzo, aunque en el año 2019, en esta campaña, en enero, en la segunda quincena de enero, también se registraron precipitaciones muy importantes y esa población de trips que se venía incrementando se frenó por justamente por la presencia de este hongo entomopatógeno y el entomófora. Bueno, entonces con esto terminamos la primera parte de este ciclo de charlas virtuales.